Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, buenas noches. Ray, Paco, ¿cómo estás? Alejandra. En los últimos días ha habido una polémica interesante, profunda y realmente muy importante para el electorado que tiene que ver con los proyectos económicos de los candidatos presidenciales, particularmente una confrontación de proyectos, de ideas, de propuestas entre el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y el candidato de la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Esta noche tenemos como invitados a dos diputados, dos personas que han estado en los últimos 2 años en las negociaciones del presupuesto, muy conocedores del tema. David Penchina del PRI, encantado de que estés con nosotros. Gracias, Raimundo, Alejandra, Paco. David, Buenas noches. muchas gracias. Y Mario de Constanzo, PRD-PT, representante realmente de la izquierda y quizás uno de los miembros en el Congreso que más conoce del tema económico. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que puedan aquí venir a platicar. Que están separados sobre por una digna distancia. Sobre este modelo. Sí hay un asunto pues, que es como muy público, que es la parte de lo de la reducción del tamaño del gobierno, pero yo no quisiera que comenzáramos por eso, porque además hasta coinciden en el tema, sino ¿cuál es el principal contraste que tiene la plataforma económica de Enrique Peña Nieto frente a la plataforma de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que el gran contraste es una cuestión de matiz de cómo hacer las cosas. Creo que hay una gran coincidencia no entre la izquierda, el centro, por supuesto en contra de la derecha, de que hay un modelo económico que está agotado. Bueno, pero es el modelo económico que han mantenido. Es Sí, un modelo a ver, económico es un modelo económico agotado, que tiene la desvergüenza, este modelo económico, y da rabia el ver a un presidente que presume 158,000 millones de dólares guardados en el Banco de México con 57 millones de pobres. Que presume... Pero, a ver, cierto, pero sí, a ojos de muchos sí hay una diferencia entre los dos proyectos. Yo creo que en la forma de que se porque sí hay una enorme coincidencia del modelo económico con los gobiernos del PAN, creo, no tanto. Yo creo que hoy hay una diferencia fundamental entre el proyecto de la izquierda y el proyecto del Partido Revolucionario Institucional en cómo lograr un objetivo donde volvamos a poner en el centro de la política pública al ciudadano, al campesino, al empresario, al mercado interno. Hay formas de hacer las cosas. Nosotros... El mercado interno desapareció por eso con Miguel de la Madrid. Bueno, empezó a deteriorarse. Como está de deteriorado hoy, Raimundo, es mucho más grave. Sin duda hay matices, pero lo que yo decía al principio es que creo que hoy el debate central es regresar a fortalecer el mercado interno. ¿Tú lo ves así? Mira, como de tanta coincidencia? Yo creo que hay la percepción y hay el convencimiento de que este modelo que hemos estado viviendo está agotado. Más allá si el originador de este modelo fue hace 20 años o 30 años el PRI y el continuador fue el PAN, hay un convencimiento de que está agotado, de que hay que buscar otra cosa. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos? ¿En qué nos contrastamos? Yo creo que los objetivos ahí están, pueden ser muy similares, pero los cómo son muy diferentes. Te voy a dar un ejemplo, yo creo que bastante fehaciente de esto. Materia fiscal, materia tributaria. ¿Cuál es la propuesta central de nosotros? Acabar con algunos regímenes fiscales que le han permitido a las grandes empresas eludir impuestos. Y que conste que digo eludir, no evadir. Por ejemplo, el régimen de consolidación fiscal, que ha permitido, desde nuestro punto de vista y según los datos que hemos recibido incluso por el propio Ejecutivo Federal, por la propia Secretaría de Hacienda, que se registra una pérdida recaudatoria muy importante. En contrapropuesta, ¿qué hemos oído por parte del PRI? Siguen manteniendo la tesis de que la mejor reforma fiscal es la que toca el IVA en alimentos y medicinas, por ejemplo. Podemos coincidir a lo mejor en la administración tributaria, en que hay que mejorar muchas cosas, pero ese tema que para nosotros es central, yo sí no he escuchado claramente, o las veces que yo he escuchado sobre este tema es, vamos a tocar el IVA. Ya sea bajándolo al 12 y generalizándolo, dejándolo en el 15, qué sé yo. Pero ahí sí hay una diferencia grande. ¿Y ustedes no están dispuestos a tocar el IVA? Mira, nosotros pensamos que primero hay que agotar las otras formas. Hay que terminar con esta porosidad que hay sobre todo
en el esquema del ISR empresarial, que ha erosionado los ingresos públicos, aplicar una política de austeridad presupuestaria y luego ver con esto si te alcanza o no. Nosotros, nuestros cálculos nos dicen que sí nos alcanza. Perdón, es que siguiendo la línea de Ray, yo creo que hay una parte del público, pero la verdad es que la mitad de nuestro trabajo en términos de estimación electoral tiene que ver con que los mercados se movieron a partir de la posibilidad de que la izquierda pudiera llegar al poder. No, es una mentira. Digamos, Con España cayéndose. la preocupación, no hablo de, digo, de verdad, o sea, la cantidad de gente que nos está hablando, los que tenemos mediciones electorales, hay algo aquí, No, más allá de déjame sus coincidencias, allá afuera, A ver, nada más déjame decir da algo. la impresión de que la gente está viendo dos proyectos muy Nada más distintos. déjame decir algo. ese es mi Yo punto. creo que esa tesis ha de ser del PAN, que está muy preocupado que yo va en creo tercer yo creo lugar. que el asunto es que no está matizado. No es de que el peso creo se que sea así. devaluó. Sí, de no que me la bolsa refiero a se eso, cayó no me en refiero a ese eso, no sentido, me refiero a eso. Estás Me más- refiero a la preocupación. Sí, Están nerviosos. es un tema de percepción. Afuera no coinciden. No Digo, los sería mi, indicadores. o sea, yo, perdón, pero llevo 2 semanas en esto, La escuchando gradualidad. argumentos todo el tiempo de qué va a pasar, porque los ven como dos opciones muy, muy distintas. Digo, qué bueno que coinciden, qué bueno que... La gradualidad del modelo Es un problema de económico, comunicación el también, ritmo creo. y la gradualidad del cambio del modelo económico tiene que ser cuidadoso, máxime en una turbulencia de mercados financieros actual de una economía global, que no es el mejor tiempo para hacer esquemas de choque en un país que no estás generando ni por mucho el número de empleos que necesita la demanda agregada laboral que se incorpora a las filas de este país. Segundo, que tiene noqueado al mercado interno. Y tercero, el que nosotros queremos adoptar una reforma fiscal que es muy sencilla de entender, que sea progresiva, como dice la Constitución, que pague más quien gana más. ¿Por qué El no se tema dio de la la nota? consolidación, que es un tema muy complejo en términos de explicación fiscal, tiene que ver también con un esquema de los grandes grupos empresariales que el número de empleos, si lo ves nada más desde el frente de la consolidación, hay otros impuestos que no estás viendo que también se pagan. Yo no estoy a favor de que la consolidación siga siendo un esquema que permita la elusión fiscal o la evasión, ninguna de las dos. Pero tampoco estoy dispuesto a romper un esquema en una economía piramidal para nuestra mala suerte que rompa la posibilidad de dañar más al mercado interno. ¿Cuál es nuestra gradualidad planteada? Nosotros creo que el impuesto sobre la renta y el IETU están mal hechos. Hoy tienes 2 impuestos a la renta. En términos contables, de hecho, todavía está pendiente que Estados Unidos determine si es legal el IETU o no en las transacciones internacionales. Ahí tenemos un problema evitar en la puerta, doble tributación. por la doble tributación. Tú tenías una Vayamos por un objeción, solo ¿no, ICR, vayamos por un impuesto al consumo que pueda paulatinamente generalizarse O sea, sí al en la IVA. medida que fortalezcas O sea, tú dices al que- mercado que es un interno. tema A de ver, ritmo, que es Tienes un que tema de llevar a eso algún día. Es un tema de ritmo. Más allá de pelearnos si las cifras salen o no. A ver, ¿por qué no volteamos el pastel? Queremos que baje la luz, queremos más becas para estudiantes, queremos un esquema de salud. A ver, Estamos David, ofreciendo pero, cambiar si nos al quedamos país. un segundito en el esquema fiscal, antes de brincar a la parte de gasto, digamos. No, es que si quieres hacer todo eso de gasto, lo nos único quedamos que digo, en esta parte- termino nada más la idea en 2 segundos. Si quieres todo eso, pues hay que calcular bien los ingresos que Claro. los necesitas para hacerlo. Y yo creo que ustedes también están de acuerdo, ¿no? O sea, tampoco están vaya. pensando en un déficit desproporcionado. No, nunca, O sea, ni siquiera ni hemos siquiera hablado de mencionan endeudamiento déficit. ni de mover Pues sí. el déficit, no. Nuestra estrategia está basada en 3 pilares fundamentales. La estrategia de política de ingresos, en donde esa es la parte central. Fiscal. La estrategia de política de gasto, en donde hay austeridad Y el presupuestaria financiamiento público. para reducir el gasto corriente superfluo, y convertir este gasto corriente en gasto de inversión. ¿Cuáles son los números que hemos dado? 300,000 millones de pesos, Es mucho. que a lo mejor pueden coincidir o no, por ejemplo, David, en ese número. Pero hay un convencimiento de que tenemos un gobierno muy caro. Y en esto hay coincidencia, David. Y hay que De que decirlo. está yo muy me- caro yo el me- yo me gobierno, quiero- sí. Y de que en los me últimos quiero 12 regresar- años creció el gasto corriente de manera brutal, también es cierto. A ver, David, yo me quiero regresar nada más antes de que sigamos, digamos, con la parte de la plataforma y más estructural, y porque creo que es importante en términos de la definición del proyecto. Tú dices,
yo creo que tienes razón. Dices, ok, hay que hacerlo paulatinamente. A lo que hay que llegar es a que desaparezca este esquema de consolidación, pero hay que hacerlo paulatinamente porque hay demasiado ruido. De entrada, No digo, supongo nada que los más, dos coinciden que perdón, el ahí no te la presupuesto puedo está dejar muy pasar. amarrado. Yo no creo que el esquema de consolidación deba de desaparecer. Tienes El que esquema de cambiarlo, dices. consolidación existe en todo el mundo. Lo que no podemos tener es un modelo de consolidación fiscal en México que permita la evasión y la ilusión. Pero tú dices que lo tienen que hacer Son gradual. dos cosas distintas. Entonces, hay que hacerlo gradual. Sí. A mí me sonaría, y ahora sí que creo que en ánimo explicativo es importante decirlo, es como decir, a Walmart no lo toco porque genera muchos empleos. A ver. Entonces, no le voy a quitar la posibilidad de corromper autoridades. No vaya a ser que... No, a ese a punto eso quería suena, yo llegar. por eso... A ese punto quería llegar. Porque incluso acompaña la estrategia en materia de competitividad. ¿Qué sucede? Y lo voy a decir tan duro como se oye. Cuando tenemos estas grandes empresas que operan a veces como un oligopolio o como un monopolio, o el poder, la dominancia que tienen en el mercado, tipo Walmart, nadie lo puede negar, tipo América Móvil, nadie lo puede negar. Imagínate una empresa con esta dominancia en el mercado, que por un lado aprovecha regímenes fiscales que le permiten eludir o evadir impuestos, y por el otro tienen esta presencia en el mercado. Bueno, pues como dicen, es un monopolio que no paga impuestos. ¿Qué pasa con el mercado interno? Asfixia la competencia, asfixia cualquier otra posibilidad de competencia. Entonces eso se traduce también en un impacto para el bolsillo de las gentes. Es un tema muy discutido, el tema de las tarifas en teléfonos celulares, en telefonía celular, la interconexión. Toda esta vertiente que hay en telecomunicaciones asume como Son barreras promesa. a la entrada. Te voy a dar digamos. un ejemplo de que sí es un tema gradual. En el 2009 para el 2010, con una propuesta bien distinta de Mario Di Constanzo, en la que no estuvo de acuerdo con nosotros, hicimos una reforma al régimen de consolidación fiscal que le agregó una recaudación, no os traigo el dato exacto, cercana a los 30,000 millones de pesos al erario por las modificaciones que hicimos. El PT, Mario Di Constanzo, a quien yo respeto profesionalmente, hizo un planteamiento más duro, donde podríamos, en las cifras que él presentó, hubiéramos podido recaudar más. Sí, nada más que el choque que hubiera tenido el modelo en un mercado golondrino de capitales donde hoy la inversión no tiene frontera, tiene que llevar cierta gradualidad en protección al empleo, no a permitir fraudes o esto que tú planteabas ahorita como ejemplo. Los modelos fiscales no se pueden hacer, y ahí hay una diferencia, a mi modo de ver, de un día para otro. Y menos con un mercado interno turulato, débil, noqueado, como nos tiene hoy el modelo económico del actual régimen. Y con tanta evasión. Pero ¿no? Y con tanta evasión, ¿no? Pero es un modelo económico que ustedes validaron, ¿no? Sí, O sea, en el sentido de y que... te voy a decir No, algo, pero déjame que no asumirlo, solo lo hasta que fuimos o sea, gobierno, fueron- no solo lo de- validamos, déjame- lo implementamos y lo Pero seguimos no hasta solo el año eso, y han 2000. seguido votando, Nada más que el votando año los 2000 ese presupuestos. modelo todavía hizo crecer la economía al 6%. Déjame Han pasado 12 años. Y Y ustedes las siguen políticas, votando perdón, a favor. las políticas tienen que evolucionar. Déjame completar la historia que está contando David, porque tiene razón, se hicieron algunas modificaciones, pero una vez aprobando la ley de ingresos, la Secretaría de Hacienda unilateralmente Esa es otra cosa. emitió una serie de circulares que le dieron en traste en buena medida a las modificaciones que habíamos aprobado. Yo me cansé de plantear que esta situación había sido incluso inconstitucional porque iba más allá del espíritu del Congreso y que alteraba en mucho los plazos y los montos de recaudación. Y les voy a dar un dato. Esta práctica que se refleja en la recaudación y en los impuestos, en los llamados impuestos diferidos de las empresas, en 2006 los impuestos diferidos de 30 grandes empresas, que no es por satanizar a las empresas. Tenemos información porque cotizan en bolsa y envían sus reportes. Es transparente. Tenían 124,000 millones de pesos de impuestos diferidos. En 2011 son 151,000 millones. Si la reforma hubiese tenido efecto, Eso tenía que haberse reducido. según yo se tenía que haber reducido. Y no se redujo, ha aumentado.
¿Cuál es la diferencia fundamental en términos fiscales, por ponerlo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Digo, porque yo los ¿De encuentro la muy consolidación? amigables y otra vez allá afuera no los ven tan amigables. O sea, ven dos opciones totalmente distintas. Bueno, aquí de ¿no? entrada, impuestos. Por eso, pero Impuesto al ¿cuál consumo es? y Impuesto Ah, sí, a o la sea, eso renta, ya. vamos a Se llamar. modifican, no- porque Porque empiezan por los ingresos y acá empiezan por los gastos. No, yo creo que, ¿No? Sí, De yo alguna creo- y manera. yo creo Bueno, que hay que empezar a la Va par, junto con parejo. Si no, no suma. O sea, yo no puedo pedir que paguen más impuestos No da. o eliminar la consolidación si no justifico que voy a gastar bien. Que eso es un poco paradójico para un ¿cuál es gobierno el de gasto? izquierda. Sobre todo cuando tienes un Lo que gasto pasa- tan Bueno, ineficiente. es Nosotros sí paradójico, queremos pero izquierda bueno. en general. Nosotros también queremos reducir el gasto corriente. Hay dos tipos de gasto corriente. Hay un gasto corriente bueno y hay un gasto corriente malo. Como el colesterol. Igualito que el colesterol. ¿Cuál es el gasto corriente que podemos reducir? Mira, el número de direcciones generales adjuntas, De las que de se crearon en este subsecretarías sexenio. Las unidades. que se crearon en este sexenio y en el pasado sexenio, ha sido exorbitante. Pero luego lo Si restringieron. fue el ¿no? nivel de aprendizaje del PAN para aprender a ser gobierno. No restringieron a Pues 4 eso ya se acabó. subsecretarías No. por dependencia. No, a ver, te voy a poner un ejemplo burdo y Servicio rápido. civil. En el año 2000, la Secretaría de Gobernación llevaba las funciones de la Secretaría de la Seguridad Pública hoy. La Secretaría de Gobernación en aquel entonces no tenía más de 4 subsecretarías. Se creó la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Gobernación hoy tiene 6 subsecretarías y aparte las de O seguridad sea, le quitaron pública. funciones y Es un se absurdo. Y crearon más además subsecretarias. creció. Sí, este es un gobierno más caro que hace menos cosas. No se entiende. Más las Ahora, unidades. Que es parte Las de la unidades estrategia ¿Cuál tal vez de hay que nosotros? fortalecer el gasto corriente, que malamente se le llama corriente, que es bueno? Doctores que faltan en las clínicas rurales, maestros que den clases, A por ver, cierto. pero ¿no? ya que brincamos a Pero esto, mira, déjame, a ver, aquí es lo que ustedes están planteando, por ejemplo, en la reducción, Nosotros pero estamos también en planteando- términos de sí, salarios. Nosotros estamos planteando dos cosas importantes en este tema. La primera es, ya ha generado mucho desempleo El modelo. el modelo como para generar más. ¿Qué buscamos? Sabemos que, por ejemplo, en la Presidencia de la República, por citar un ejemplo, hay 40 direcciones generales, 50 direcciones generales adjuntas, con percepciones en bruto, Nada más en presidencia. nada más en Presidencia. Es una locura. Con percepciones, ¿qué quiere decir esto? Sueldo más prestaciones, Celulares, coches, choferes. que oscila la percepción bruta de un director general adjunto en 2.4, 2.5 millones de pesos anuales. ¿Qué queremos? Bajar a la mitad ese costo. ¿Cómo? Disminuyendo qué tipo de prestaciones. Seguro de gastos médicos mayores. Privado. Privado, porque es privado. Seguro de separación individualizado. Un ejemplo. En el primer trimestre de este año, 2012, si tú vas a los anexos del informe de finanzas públicas que envía la Secretaría de Hacienda al Congreso, te das cuenta que, por ejemplo, en materia de seguro de separación individualizado, la oficina de la presidencia, no la presidencia, la oficina ha pagado 774,000 pesos en este seguro de separación individualizado y ha pagado 157,000 pesos en gastos médicos mayores. Pensemos que esa es la oficina de la presidencia. Ahora, ¿qué sucede en el resto de la administración pública? También se puede sacar. Ahora, hábilmente, y en esto va a coincidir David conmigo, esta información te la da la Secretaría de Hacienda en el imagen, reporte en financiero. PDF, en un informe, que si tú quieres hacerlos consolidados, hay que sumarle a mano, a pie. Una por una. O sea, ni siquiera en Excel. No, No, porque no, no, no. te deja meterte. ¿No? No te dejo. No, tienes Pero a que ver, es capturarlo cierto, ahí. o sea, el gasto corriente sí creció. A mí No, no eso me yo creo cuadra que no la hay cifra ninguna de los duda. 300,000 famosos. Vamos a ¿Por ponerlo. qué no te cuadra? No me cuadra porque el ejercicio que tienes que hacer, que es anualizado, no casa con el costo de la burocracia total. Pero bueno, más allá de esta labor de que ahorita pues, en 5 minutos no lo vamos a hacer, mucho menos aquí a pie y a lápiz. Que es una gran duda ¿Cuánto te pública, gusta ahorrar? No sé, Lo que sea. Por lo demás. Yo creo que el La tema es muy gracia, importante el, porque está en medio de la la gracia Es y el la duda compromiso, pública. el compromiso que debemos de tener con los que hoy nos ven, los que estamos en búsqueda de representar a la gente, es sí reducir el gasto corriente Pero- y pero canalizarlo al gasto de precisamente inversión. La Hacerlo gente que eficiente. está Ahora, viendo ¿cómo? no entiende A lo ver. que estás diciendo. Te voy a decir, Porque no, es que, necesitamos aterrizarlo más. mira, ¿qué es lo que queremos?
terminar con ese tipo de prestaciones, terminar Un gobierno con más barato. este rubro de Con los servicios privilegios. oficiales, con este tipo de prebendas y privilegios que pues ya son oficiales en la Y administración aparte de pública. que cuestan, ofenden, ¿no? Déjame decirte cuál es El número de guaruras por funcionario Quítanos público, un poco por estas ejemplo. declaraciones abstractas Bueno, que nadie comprende. el exactamente a lo gasto que se total refiere. de un presupuesto. No, ¿por qué no lo pones así? Ahora sí que haznos Manzanitas. Así Bueno, como, sí, como manzanitas. hizo Sí, a ver, Josefina el en el gobierno debate. los El 300,000. gobierno Pones un gasta ejemplo anualmente 3.7 billones de pesos. 3.7 billones de Bi, pesos. con B de bueno. 300,000 millones no es ni el 8% del presupuesto Total. total. Ok. ¿Cuál es el ¿Hay comprometido? margen o no hay margen? Comprometido decimos que anda en el 80%, porque el gasto Ok, de entonces, operación se ha ahí convertido voy. en inercial. Si el comprometido de 3.8 billones es el 80%, de los 3.8 billones ¿Cuánto te nos queda queda un libre? 20. Por aclarar al público, ¿De acuerdo? comprometido ¿Qué quiere puede ser? decir, nada más, quiere decir el dinero que está comprometido En para pagar salarios, deuda, para pagar participaciones, nómina de maestros, Y para pagar a un participaciones policía, etiquetado. y para Nada más pagar a un para que- policía, Pero déjenme y el decirles, que prende la luz en CFE para Pero que deje- tengamos sí, sí. luz. Es nada más pero para déjenme que- decirles una el cosa. intocable. A ver, se les Exacto. hace, es correcto, no puede ser correcto que el gasto de operación del gobierno, quitemos todos los servicios personales, ya no nos peleemos por eso, que el resto del gasto de operación del gobierno haya crecido entre 2009 y 2012 Eso es correcto. 24%, cuando la economía ha crecido en promedio 1%. ¿En qué rubros? ¿En qué Gasto de operación, todo el qué? gasto No, todo. que no No, es a ver, salario, Brenda. materiales y Rápido. suministros, luz, Renta de agua, oficinas, teléfonos, vehículos. telefonía, vehículos, papelería. ¿Cuántas Gasto horas de- gastas de luz? En el, Coches, en el presupuesto choferes. ¿Por qué si la 2012, economía Oye. crece a un ritmo de 1%? Si no va, A no ver, va, la Ciro y indexación David, no Ciro y va. David, en Por porque eso nos yo queda- afirmo que el gobierno es más caro y hace menos Pero cosas. entonces Oye, pero- la propuesta de López Obrador de ahorro Ahora, se acepta, ¿no? podemos Digamos, no en discutir en cuanto a los montos, que yo tengo seguro los montos, pero estamos convergiendo en el, en que el van al hecho mismo El punto. de concepto. que el concepto es, además es lo que ha pedido la A ciudadanía. ver, antes de que se nos acabe el tiempo, ahora sí que vamos a pasar, aunque sea rápidamente, a ver si hay diferencias grandes en el lado del gasto. A mí me queda muy claro, en el lado del PRI, esta plataforma de un sistema de seguridad social universal, Sí. ¿no? A mí en lo personal me hace mucho sentido, pero bueno, pues hay, ¿no?, posturas técnicas distintas, pero el que tengas un consolidado de IMSS, ISSSTE, todos los La institutos de portabilidad, seguridad de cambiar de social, uno a la otro. portabilidad, que puedas hacer un agregado. En el caso de López Obrador, yo no entiendo, o sea, yo como que ¿Cuál es? oigo siempre cuáles son el apoyo a los distintos grupos, pero no universal, No sé, no universalizado. Mira, ¿Cuáles son las nosotros convergencias o diferencias? no tenemos inconveniente en la cobertura universal. Sí, quizás tendríamos inconveniente, porque como les digo, el diablo está en los detalles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a seguir el sistema de pensión individualizado que ha fallado en el mundo? O sea, migramos de Ah, uno bueno, de... ¿ya se acabó? Se lo llevaron los bueno, españoles. migramos de uno solidario a uno individualizado y estamos quebrados, cuando dijimos que era la solución. Aumentamos la edad de jubilación para quitarle presión y no hemos salido así. Se van a aumentar las cuotas, es decir, el diablo está en los detalles, el objetivo es muy bueno. Ahora el cómo, y ahí coincido con David, las diferencias son en el cómo. Y en este caso, ¿cuál es el cómo? O sea, Para ¿cuál es la nosotros, diferencia? el mejor esquema es el solidario. No lo nieguen. ¿Y cómo lo financias? Perdón, pues lo vamos a financiar con las cuotas, los vamos a financiar con ahorros gubernamentales y lo vamos a financiar no gastándonos las cuotas en otra cosa. Porque el gran problema, Ahí es por donde ejemplo... perdón, Mario. Tienes la ahí última posibilidad de réplica. Ahí es donde no me cuadran las cifras, porque este es un país, y lo explico rapidísimo. Entre 1910 y el año 2000, este país pasó de 45 años promedio de vida a 75 años promedio de vida. Ya bajó un poquito por inseguridad. ¿No? Seguramente. 72. ¿no? Pero de todas maneras es brutal la presión en el tema pensional. Y entonces ahí sí, suponiendo sin conceder que los 300,000 de ahorro sean suficientes para el modelo que ustedes ofrecen, el sistema de pensiones no se resuelve con 300,000 millones de pesos. Necesita billones de pesos para resolverlo. Y entonces no hay muchas fórmulas. O revisamos la edad pensional, o hacemos un plan financiero que vaya más allá de la austeridad
que comparto y lo sabes, el concepto de hacer un gobierno más barato, más eficaz y más eficiente, o las finanzas no dan. Y la gente tiene que Sí, trabajar tampoco más. se vale Sí, aumentar la pensar edad, que con aumentar la edad de pensión. una burocracia austera, recortando la mitad los salarios, etcétera, vamos a resolver el problema pensional. una última réplica. No, y poniéndolos a trabajar. Bueno, Y lo que poniéndolos pasa a es trabajar para que bueno, contribuyan. Porque el si no- programa, Me como encantaría les dije, que diera, pero no da. el programa habla de tres grandes fuentes, ¿no? La parte fiscal, la parte de, Ok, de entonces austeridad sí hay reforma fiscal. y la parte, bueno, vamos a acabar, vamos a buscar cómo derogar el régimen de consolidación fiscal y la parte de eficiencia del gobierno y combate a la corrupción, que se han señalado la potencialidad de obtener, de liberar, de generar un espacio presupuestario de 300,000 millones de pesos. Sobre el tema pensionario en particular, pues sabemos que es un tema de Complejísimo. billones de pesos, Billones. pero a mí lo que me preocupa es que si estábamos en el solidario y la respuesta era el individual y no Sí, pero a ver, salió... el individual, ¿no? el individual yo creo que resiste modelos de cambio. Ahí está la CONSAR. Faltan los modelos de pensión de las universidades públicas, que nunca se habla de ellos. Está el problema del IMSS, del El ISSSTE, EPM. del De las ISFAM, entidades. del PEMEX, Lamentablemente, etcétera. lamentablemente se No nos nos- acabó, no nos se nos alcanza. acabó Pero el tiempo, 2 de julio que era hablamos. absolutamente normal en un tema tan profundo. tan Y yo sigo difícil pensando que el público que llegáramos piensa a que eso. tienen muchas Pero coincidencias. muchísimas No hay gracias, diferencias muchísimas sustanciales. gracias, Raimundo. muchísimas gracias, Gracias, Mario, Alejandra, por haber gracias, estado Mario. con Al nosotros. contrario, Gracias. Y Gracias, es, Mario. no se pierda contrario. para esta semana que entra, el lunes, que arranca la cumbre del G20 en Los Cabos, que va a estar totalmente dominada por la crisis en Grecia y el futuro de la eurozona. Y el martes estará el debate entre los candidatos vía internet, los candidatos a la presidencia. Y el viernes 22 tenemos reunión de los jefes de gobierno de Francia, España e Italia para discutir la crisis de la zona euro en Roma. Es básicamente para Y el ver qué hacen 1 con de julio Rusia, hay que ir a ¿no? votar. Y el domingo 24 tendremos el primer simulacro nacional del PREP, ya a una semana de la elección presidencial. Nos vemos el próximo domingo aquí en Día 1. Paco, Alejandra, muy buenas noches. Buenas noches. Y el 1 de julio hay que ir a votar.